Bien, vamos a retomar el tema de cinemática, donde nosotros estábamos analizando el movimiento de los cuerpos. En esta oportunidad vamos a observar nosotros a un ciclista. Este ciclista, pues, vamos a suponer que está en una competencia y en esta competencia, pues, el ciclista parte del reposo. Como parte del reposo, va a iniciar su movimiento. Entonces, al iniciar su movimiento, ok, vamos a observar lo siguiente. Ahí está el ciclista. Notamos que luego de 2 segundos de haber iniciado su movimiento, el ciclista alcanza una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Ok? Nosotros recordamos que acá, por ejemplo, la velocidad, como es una magnitud vectorial, lo representamos su dirección mediante un vector unitario que es la y, ¿no? Como se está moviendo en la horizontal, nosotros representamos la horizontal como si fuese el eje X, ¿no? Y el vector unitario del eje X nos representa la letra Y. Entonces, el vector velocidad va a estar determinado por su módulo, que es 4 metros por segundo, y su vector unitario, que nos indica la dirección, la Y. O eso es 4 metros por segundo. Simplemente nosotros vamos a trabajar en cinemática, sobre todo con los valores. Entonces, de manera resumida, podemos decir que la velocidad es de 4 metros por segundo. Se sobreentiende el vector unitario que nos indica la dirección. El hecho es de que observamos acá de que ha variado su velocidad de 0 a 4 tan solamente en un tiempo de 2 segundos. Pero cuando el ciclista ya va a llegar a la meta, obviamente durante su trayecto ha presentado esta velocidad de 4 metros por segundo. Cuando llega a la meta, el ciclista va a tener que detenerse, ¿cierto? Y para que se detenga, él va a tener que aplicar los frenos de su bicicleta. Y llega a detenerse. Observamos aquí una diferencia. Cuando el ciclista inicia su movimiento, parte de 0 y llega a 4 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Pero cuando llega a la meta, tan solamente en un segundo, disminuye su velocidad de 4 a 0. Entonces nosotros notamos muchos ejemplos en la vida diaria que la velocidad de los cuerpos están variando constantemente, ¿no? Pueden aumentar su velocidad o pueden disminuir su velocidad. Pero cuando los cuerpos aumentan su velocidad o disminuyen su velocidad, no lo hacen todos de la misma forma. Lo hacen en distintos tiempos. Unos lo hacen más lentamente y otros lo hacen más rápidamente. Entonces, para poder caracterizar la rapidez con la cual los cuerpos varían su velocidad, nosotros vamos a utilizar una magnitud. Esa magnitud que nos indica qué tan rápido los cuerpos están variando su velocidad se llama aceleración. Entonces, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la rapidez del cambio de velocidad que experimenta un móvil. La variación de la velocidad entre el tiempo nos indica la rapidez de la variación de la velocidad. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos variación de la velocidad, lo único que tenemos que hacer es comparar su velocidad final y su velocidad inicial. Y la diferencia de la velocidad final y la velocidad inicial nos representará la variación de la velocidad. Aquí está. Entonces, la aceleración va a estar determinada por la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Recordar que esto es una resta vectorial, no es una resta algebraica. Si nosotros solamente consideramos el valor o trabajamos solamente con el valor de la velocidad, será una resta algebraica. Pero cuando nosotros nos referimos en sí a la aceleración como un vector y queremos saber cómo se comporta la aceleración tal cual es como una magnitud vectorial, tenemos que restar vectorialmente. Eso hay que tenerlo muy presentes. Si nosotros queremos saber solamente el valor de la aceleración, trabajamos solamente con los valores de la velocidad, sin interesarnos la dirección, y obviamente eso va a ser muy sencillo, ¿no? Y principalmente eso es lo que vamos a hacer en todo el desarrollo del tema de cinemática, que eso es lo que principalmente se hace. Salvo que nos indiquen, pues, hallar la aceleración tal cual se representa. Bien,
Entonces, si para hallar la aceleración nosotros tenemos que restar la velocidad final menos la velocidad inicial, entonces nosotros, por ejemplo, aquí al ciclista podemos hallar tal vez su aceleración. A ver, la velocidad final es de 4 metros por segundo y su velocidad inicial obviamente es 0 porque ha partido del reposo. Entonces será 4 menos 0, ¿cierto? 4 menos 0, 4. ¿Y en qué tiempo se ha demorado en variar esa velocidad? En 2 segundos. Entonces, el valor de su aceleración será de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, notamos acá que la aceleración tiene una unidad de medida. La unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, no olvidar que la unidad de medida de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. De la velocidad es de metros por segundo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Al decir que la aceleración del ciclista es de 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que por cada segundo que pasa, su velocidad está aumentando de 2 en 2. En un segundo, de 0 a 2, y en el siguiente segundo, de 2 a 4. Y efectivamente, por eso su velocidad es de 4 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, este vector hacia la derecha, o cuando el vector aceleración está en la misma dirección del movimiento, que es la velocidad, cuando están en la misma dirección, nos indica que el móvil está aumentando su velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que está aumentando o disminuyendo su velocidad? Cuando los vectores están en la misma dirección. ¿Qué vectores? El vector velocidad y el vector aceleración. Cuando están en la misma dirección, gráficamente, me indican que está aumentando su velocidad. A ver, ¿qué pasa en la parte inferior? En la parte inferior nosotros notamos algo contrario, ¿no? Que de una velocidad de 4 metros por segundo llega a un valor de 0 y se detiene. Entonces, ¿cómo hallamos acá su aceleración? La velocidad final menos inicial. La velocidad final es 0 y la velocidad inicial es 4. Sería 0 menos 4. ¿En qué tiempo? En un segundo. 0 menos 4, 4, 4 entre 1, 4. Por lo tanto, el valor de su aceleración será menos 4 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Pero por qué menos? Este menos obviamente nos resulta de la sustracción, pero este menos no tan solamente es un símbolo matemático, sino que este menos me está indicando que este vehículo, este ciclista, está disminuyendo su velocidad, o sea, me está indicando que está desacelerando. Fíjense aquí, la aceleración nos sale positivo. Al salirnos positivo, el vector está hacia la derecha y al salirnos negativo, el vector está hacia la izquierda. Entonces, cuando yo veo que la aceleración es negativa, me está indicando que está disminuyendo su velocidad o está desacelerando, que es lo mismo. ¿Qué significa 4 metros por segundo al cuadrado? Que por cada segundo que pasa, su velocidad está disminuyendo de 4 en 4. Y efectivamente, luego de un segundo, su velocidad ha disminuido en 4 y ha llegado a 0. Entonces, es así como nosotros debemos entender el comportamiento de la aceleración como una magnitud vectorial. ¿Ok? Cuando es positivo, acelera. Cuando es negativo, desacelera. Cuando los vectores tienen direcciones contrarias, como vemos ahí, de una manera gráfica, de frente nosotros asumimos que está desacelerando o disminuyendo su velocidad. Veamos este caso. Nos dicen que un automóvil viaja con rapidez constante de 15 metros por segundo, tal como se muestra en la gráfica. Aquí hay que tener bastante cuidado, ya que los libros, los textos, generalmente no tocan mucho este tema. No tocan mucho este tema, salvo pues que profundicen bastante en la física. Estamos acostumbrados a decir de una manera muy rápida, ¿no?, que la velocidad es de 15 metros por segundo en esta gráfica al inicio, y cuando ya termina de dar la curva, su velocidad es de 15 metros por segundo. Y muchos caemos, erramos y decimos, muy bien, su velocidad es la misma, por lo tanto su velocidad es constante. Y podemos decir que durante estos 3 segundos, este vehículo ha dado una vuelta con una velocidad constante. Entonces, ese es el error que muchos cometemos si es que no tenemos en cuenta qué es en sí la velocidad.
nosotros tenemos que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial. Si es una magnitud vectorial, nosotros tenemos que tener en cuenta de que obedece a un vector. Este vector me está indicando que la velocidad al inicio tiene un valor de 15 metros por segundo, pero hacia la derecha. Y podemos notar que la velocidad al final tiene un valor también de 15 metros por segundo, pero en este caso está hacia abajo. Entonces, no es lo mismo ir hacia la derecha que ir hacia abajo. Es por eso que aquí nos menciona claramente un móvil viaja con rapidez constante. Decir rapidez constante no es lo mismo decir que velocidad constante. La rapidez es el valor de la velocidad. Claro, el valor de la velocidad es constante, pero la velocidad no es constante, la velocidad. Acá nosotros estamos viendo que la velocidad varía. ¿Por qué varía? Porque está variando la dirección. Y en 3 segundos ha variado de dirección y por lo tanto la velocidad ha variado. Entonces, si la velocidad varía, cuando nosotros hablamos de variación de la velocidad, de frente decimos que está acelerando. Aunque ustedes no lo crean, este vehículo está acelerando. No está acelerando en valor de su velocidad, porque el valor de su velocidad es el mismo. Está acelerando en virtud al cambio de dirección. Es por eso que los astros, como la Luna, está en constante aceleración. No es que esté aumentando o disminuyendo su velocidad constantemente, que también lo puede hacer, que es mínima, pero la mayor propiedad acelerativa de la Luna, de la Tierra y de los planetas está en la variación de la dirección de su movimiento. Entonces, es por ello que cuando un cuerpo cambia de dirección, ya está acelerando. No existe ningún cuerpo en el universo que tenga velocidad constante y realice una curva. Porque si un cuerpo tiene velocidad constante, obligatoriamente tiene que realizar una trayectoria rectilínea. Entonces, regresando acá al caso, nos están preguntando por ello cuál será el valor de su aceleración media. ¿Cuál es la diferencia entre aceleración media y por qué lo llaman aceleración media con una aceleración normal? Bien, entonces, para zanjar el tema, este vehículo está acelerando. ¿Por qué está acelerando? Porque está cambiando de dirección. Listo. Y por eso nos pide cuál será el valor de su aceleración media. Cuando hablamos de aceleración, generalmente, así a secas, casi todos en general, los libros y los enunciados y en cualquier artículo, revista o fragmento de problema que le puedan plantear, se refiere a la aceleración media. Quiere decir que todos los ejercicios que van a ver en física y todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, incluso el anterior del ciclista, nos hemos referido a la aceleración media. ¿Y cuál es la aceleración verdadera en sí? La aceleración verdadera es la aceleración instantánea, porque solamente podemos nosotros saber la aceleración de un cuerpo en un instante, cuando el tiempo tiende a cero. Y para hallar la aceleración instantánea, necesitamos pues otro tipo de matemática, como las ecuaciones diferenciales, porque tenemos que hallar la aceleración en una diferencial del tiempo. O sea, tenemos que hallar la variación de la velocidad en una diferencial de tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Tan pequeño cuando tiende a cero. Y eso no es factible en estas circunstancias del desarrollo del tema, porque tendríamos pues que tocar ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a referir a la aceleración que estamos tocando cuando hablamos de aceleración media. O sea, la aceleración media es la aceleración que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Entonces, que quede claro, existen dos aceleraciones. La aceleración instantánea, que es la aceleración verdadera, que solamente eso se va a ver cuando estudian ingeniería o cuando estudian física, cuando ya están metidos muy profundamente en el tema de física, ¿no? Y si no, solamente para conocimientos coloquiales y generales, la aceleración normal lo llamamos aceleración media. Entonces, dado todo ese preámbulo, nosotros decimos lo siguiente. ¿Cómo solucionamos este problema? En primer lugar, nosotros observamos que el auto no cambia el valor de su velocidad. El valor de su velocidad es el mismo, 15 metros por segundo, 15 metros por segundo. El auto observamos que sí cambia de dirección. Entonces, si el auto cambia su dirección, el auto cambia su velocidad. ¿Por qué? Porque es una magnitud vectorial.
El auto acelera por el cambio de la dirección de su velocidad, como les había mencionado. Entonces, el auto no acelera porque en sí su velocidad está aumentando o disminuyendo. El auto está acelerando porque está cambiando de dirección. Entender que si la velocidad varía, existe aceleración. ¿Cuándo existe la aceleración? Cuando la velocidad varía. Entonces, aquí la velocidad está variando en virtud al cambio de la dirección. Si cambia la dirección, cambia la velocidad. Es por eso que acelera. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y unos dirán, profesor, pero ¿cómo hacemos si aquí 15 es la velocidad inicial y 15 es la velocidad final? 15 menos 15 es 0. 0 entre cualquier número nos va a dar pues 0, ¿no? Por lo tanto, no está acelerando. Se está contradiciendo con toda la teoría y todo el argumento que nos está planteando. Pero si reflexionamos un poco más, otro alumno dirá, profesor, usted nos dijo que esta es una resta o una sustracción no algebraica, sino es una sustracción vectorial. Entonces yo tengo que restar vectorialmente. Y eso es lo correcto. ¿Y cómo resto vectorialmente? Ya hemos visto en el tema de vectores. Comencemos primero. Grafiquemos esto como si fuese un vector. Y ahí está. Este es el vector inicial, de la velocidad inicial, de 15 metros por segundo. Y voy a restarlo con el vector final. Y aquí tengo al vector de la velocidad final de 15 metros por segundo. ¿Cómo se resta estos dos vectores? El vector diferencia o el vector resta no es igual que el vector resultante, ¿no? El vector resultante es la suma ¿no? Es la suma de vectores, de dos vectores. Cuando tú sumas dos vectores, nos va a dar prácticamente la bisectriz de estos dos vectores. Pero el vector diferencia nos da la unión de los dos extremos. Esto es el vector diferencia. Si esto es el vector diferencia, por lo tanto, este es el vector velocidad final menos velocidad inicial. Y nosotros observamos que este vector diferencia nos cierra una figura geométrica muy conocida, ¿ok? De un triángulo notable. ¿Por qué un triángulo notable? Porque si la velocidad inicial vale 15, la velocidad final vale 15, este triángulo tiene dos lados iguales. O sea, quiere decir que los catetos son iguales. Y el único triángulo notable cuyos catetos son iguales es el triángulo notable de 45 y 45, ¿no? Obviamente está sobreentendido que esto es 90 grados. Entonces, quiere decir que la velocidad final menos la velocidad inicial, obviamente es 15 raíz de 2. ¿Por qué 15 raíz de 2? Porque el triángulo notable de 45 está en relación de 1 a 1 y raíz de 2. Pero en vez de 1 nosotros tenemos a 15. Entonces será 15 raíz de 2. Y fíjense, hemos restado vectorialmente la velocidad final y la velocidad inicial. Y por lo tanto nos sale 15 raíz de 2 metros por segundo. Ahora, ¿en qué tiempo? En un tiempo de 3 segundos. Y será de esta manera. Por lo tanto, el valor de la aceleración, ahora ya nos interesa el valor, porque nos están pidiendo el valor de la aceleración, será igual a 15 raíz de 2 entre el tiempo que es de 3 segundos. ¿Y cuánto es 15 entre 3? Obviamente 15 entre 3 es igual a 5. Y por lo tanto, el valor de la aceleración será 5 raíz de 2 metros por segundo. Esto es la manera como se halla el valor de la aceleración de una forma vectorial, porque la variación de la velocidad es vectorialmente. Veamos el siguiente caso. Nosotros tenemos aquí un vehículo, un automóvil, y vamos a analizar el movimiento de este automóvil. ¿Ok? Miremos, vamos a analizarlo segundo por segundo al automóvil y esas son las imágenes que tenemos del automóvil en cada segundo que pasa. Nosotros observamos que el automóvil al inicio tenía una velocidad de 10 metros por segundo, luego una velocidad de 20 metros por segundo, luego 30 metros por segundo y luego 40 metros por segundo. ¿Qué más observamos? Que en cada segundo que ha pasado, su velocidad ha variado, pero no ha variado al azar, ha variado de una manera ordenada, ha variado de 10 en 10, ha aumentado en 10 a 20, ha aumentado en 10 a 30 y ha aumentado en 10 a 40. Otro
que el vehículo ha realizado una trayectoria rectilínea. Una trayectoria rectilínea. Entonces, y nosotros observamos que la variación de la velocidad entre el punto A y entre el punto B es la misma que la variación de la velocidad de B a C, ¿no? Ha variado en 10, de acá también ha variado en 10 y ha variado en 10 y cada una de las variaciones en cada tramo de A a B, de B a C y de C a D ha empleado un segundo y un segundo. Por lo tanto, nosotros podemos plantear lo siguiente, que la variación de la velocidad entre el tiempo en cada tramo es la misma. Es la misma. Variación de la velocidad de A a B en el tiempo A a B es igual a la variación de la velocidad de B a C, ¿no? Que ha variado en 10, en un tiempo de B a C, que también es un segundo. Y por último, la variación de la velocidad del C a D, que es este tramo, ¿no? Ha variado en 10 porque es de 30 a 40, varía en 10, y en un tiempo de C a D, que también es un segundo. Y esta variación de la velocidad entre el tiempo nos representa la aceleración. Eso quiere decir que la aceleración en cada tramo ha sido el mismo. Ha presentado o presenta este vehículo la misma aceleración en cualquier punto de todo su trayecto. ¿Y cuánto es el valor de su aceleración? El valor de su aceleración es igual a la variación de la velocidad en el tiempo. ¿Ok? ¿En cuánto varió? En 10. ¿En qué tiempo? En 1. 10 entre 1, 10. Aquí también, ¿en cuánto varió? 30 menos 20, 10. 10 entre 1, 10. Por lo tanto, y así podemos sacar en el último tramo también 40 menos 30, 10. Y en el tiempo de 1, 10 entre 1, 10. El valor de su aceleración es de 10 metros por segundo elevado al cuadrado en cualquier punto que nosotros quisiéramos analizar. Por lo tanto, analicemos una vez. Por ejemplo, del tramo B al tramo D. Mira, del tramo B al tramo D, ¿ok? ¿En cuánto varió su velocidad? En el tramo B no sería nuestra velocidad inicial, sería 20. Y el tramo D sería 40. 40 menos 20, 20. ¿Y en qué tiempo? En 2 segundos. 20 entre 2, 10. 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Y así pueden hallar en cualquier punto, en cualquier tramo, y siempre nos va a salir la aceleración de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Recordemos que este es el vector unitario y que nos indica que se está moviendo en la horizontal a lo largo del eje X y como es positivo, obviamente se está moviendo hacia la derecha, ¿no? O como la aceleración es un vector, por eso que lo representamos con el vector unitario. Pero lo estamos haciendo meramente de manera ejemplar porque ya cuando resolvemos los problemas no vamos a trabajar vectorialmente, vamos a trabajar solamente con el valor de la velocidad, ¿ok? Entonces, como esta es la parte teórica y tenemos que entender que es una aceleración para no olvidarnos, ¿no? La aceleración también contiene la dirección. Entonces, podemos notar que la aceleración es la misma en cualquier punto de su movimiento. El vehículo va a tener la misma. A este tipo de movimiento que tienen los cuerpos con aceleración constante, se dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es el MRV? Es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya característica principal es que los cuerpos realizan trayectoria rectilínea con aceleración constante. Y se acabó. ¿Qué es el MRV? Es aquel movimiento que realizan los cuerpos con una trayectoria rectilínea presentando aceleración constante. Decir eso incluye todo el contenido y todo el palabreo que se puede decir de que recorren, varía la velocidad en tiempos iguales, etcétera, etcétera, trayectoria rectilínea y todo aquello que es en vano. Si nosotros entendemos bien qué es aceleración y qué es aceleración constante y trayectoria rectilínea, es suficiente para describir al MRV. Ese es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones para el MRV son los siguientes. Decimos ecuaciones escalares porque obviamente vamos a trabajar con magnitudes escalares, ¿ok? Ya no vamos a trabajar con las vectoriales, solamente con las escalares. O sea, solamente con los valores. Nosotros sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esa es la manera como hallamos la aceleración. De esta ecuación, nosotros vamos a tener que entender lo siguiente. Recordar que
vamos a ponerle el signo positivo cuando la velocidad aumenta y vamos a ponerle el signo negativo cuando la velocidad disminuye. ¿Ok? Entonces, en la primera ecuación, nosotros, que sale de esta ecuación principal, podemos deducir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Ok, entonces, más es cuando la velocidad aumenta y menos es cuando, perdón, más es cuando, está bien, cuando la velocidad aumenta y menos cuando la velocidad disminuye. O sea, más es cuando está acelerando y menos es cuando está desacelerando. Este signo depende de la aceleración. ¿Ok? Nosotros también obtenemos una segunda ecuación que es igual, la distancia es igual al valor de la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más menos el valor de la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. De igual manera, más es cuando acelera y menos es cuando desacelera. Recordar que este más y menos le pertenece a la aceleración. ¿Ok? No le pertenece ni al tiempo, no le pertenece ni a esta velocidad, le pertenece a la aceleración. La siguiente ecuación que vamos a tener que considerar es que el valor de la velocidad final al cuadrado es igual al valor de la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces el valor de la aceleración multiplicada por la distancia. Entonces, en esta ecuación nos va a servir mucho cuando tenemos algún problema o algún ejercicio donde no nos dan el tiempo. Entonces, si no nos dan el tiempo, este es el primer lugar donde tiene que fijarse nuestra vista. Y la última ecuación, que esta ecuación sí sale de la combinación de la velocidad media con esta ecuación principal, ¿ok? Nos dice que la distancia es igual al valor de la velocidad inicial más el valor de la velocidad final, todo esto dividido entre 2 y todo ello multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hallar, por ejemplo, en esta ecuación, la distancia de diversas maneras. Con esta ecuación, a esta ecuación, acá tenemos la distancia, tendríamos que despejarlo, y con esta ecuación podemos hallar también la distancia. ¿Okay? Entonces, estas ecuaciones nosotros tenemos que tenerlo presente para desarrollar cualquier ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente variado o del MRV. Tienen que tenerlo presente. Comencemos. Por ejemplo, dice que tenemos aquí un auto que inicia su movimiento con un MRV. Va a iniciar su movimiento con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí tenemos el vehículo, ¿ok? Entonces, veamos qué es lo que sucede. Lo vamos a analizar el movimiento del vehículo segundo por segundo. Ahí está ese automóvil. El automóvil estamos observando que para un tiempo igual a 0 presenta una velocidad de valor 0. Luego obtenemos la imagen del vehículo en un segundo, luego cuando ha pasado 2 segundos y luego de 3 segundos el vehículo se encuentra aquí. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿no? Cada vez más el vehículo se va alejando. Eso nos indica de que si realiza un MRV, por lo tanto, el vehículo tiene que tener una aceleración constante. De frente, si alguien me dice que un vehículo o un móvil realiza un MRV, automáticamente la característica principal del MRV es que presenta aceleración constante. Por lo tanto, la aceleración debe ser la misma en cualquier punto de su movimiento, sea en el tiempo igual a 0, en el primer segundo, segundo segundo, o en el tercer segundo, o en el enésimo veinteavo segundo, lo que sea, siempre va a presentar el mismo valor de la aceleración. Recordar que en el MRV la aceleración es constante. ¿Okay? La aceleración, no la velocidad, sino la aceleración. Sigamos analizando. También podemos observar que si la aceleración es constante, quiere decir que su velocidad va a ir aumentando, va a ir variando, ¿no? Al inicio tenía una velocidad igual a 0, luego de un segundo, su velocidad tendrá un valor, lo llamamos velocidad 1, y luego de 2 segundos, su velocidad tendrá otro valor que será mayor que el primer segundo, ¿no? Lo llamamos velocidad 2, y luego de 3 segundos tendrá otra velocidad y lo vamos a llamar velocidad 3. Obviamente, de aquí nosotros podemos deducir de una manera simple y sencilla que la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1. Y de igual manera la velocidad 3 tiene que ser mayor que la velocidad 2. ¿Por qué? Porque está incrementando o cada vez el auto está yendo más rápido, ¿no?
Cada vez que pase el tiempo, su velocidad va a ir aumentando. Siguiente análisis. Podemos notar también que en el primer segundo recorre una distancia, lo vamos a llamar de 1, y luego de 2 segundos, obviamente habría recorrido otra distancia, y luego de 3 segundos habría recorrido una distancia de 3. ¿Qué más podemos seguir analizando de este movimiento? Segundo por segundo, podemos notar que el valor de la velocidad, ¿de qué va a depender? El valor de la velocidad va a depender directamente de la aceleración. Si nosotros recordamos en las ecuaciones que hemos visto hace un momento, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender esta velocidad 1, o esta velocidad 2, o esta velocidad 3? Va a depender de esta ecuación. O sea, si yo quiero hallar, repito, si yo quiero hallar la velocidad 1, yo asumo lo siguiente. Mi velocidad inicial es 0 y la velocidad 1 sería mi velocidad final. Entonces, para poder hallar la velocidad 1, yo asumo que la velocidad 1 es la velocidad final y digo lo siguiente. La velocidad 1 será igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es a, multiplicada por el tiempo. Pero ¿cuánto es el tiempo que ha pasado para que obtenga esta velocidad 1? Ha pasado un segundo. Por lo tanto, ¿no? Simplemente la velocidad final, que es la velocidad 1, va a ser igual a la aceleración por el tiempo. ¿Y qué pasó con la velocidad inicial? La velocidad inicial obviamente vale 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Cuando un cuerpo inicia o parte del reposo, de frente asumimos que su velocidad inicial es 0 porque está estacionado. ¿Ok? Entonces, si la velocidad inicial es 0, 0 sumado por cualquier número nos da el mismo número, que es la aceleración por el tiempo. Entonces, quiere decir que si yo quiero hallar la velocidad 1, la velocidad 1 va a ser igual a la aceleración por el tiempo, ¿no? La aceleración es a y el tiempo es 1, por lo tanto, la velocidad 1 será igual a a. Y si yo quiero hallar la velocidad 2, entonces yo asumo que ahora este es mi velocidad final. Siempre mi velocidad inicial será pues 0 porque parte del reposo. Entonces, como mi velocidad inicial es igual a 0, entonces siempre yo considero esta ecuación, ¿ok? ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es la misma, es a, pero el tiempo es 2. Entonces sería a por 2, 2a. De la misma manera, si yo quiero hallar la velocidad 3, de la misma manera diría que es igual a, ahora la velocidad 3 sería mi velocidad final, ¿cierto? La velocidad final es igual a a por t. La aceleración luego de 3 segundos sigue siendo a, porque la aceleración es constante, pero el tiempo ahora es 3, sería 3 por a, ¿ok? Por lo tanto, la velocidad sería 3a. Entonces, de aquí nosotros observamos que la velocidad va aumentando. En el primer segundo es a, en el siguiente segundo es 2a y en el tercer segundo es 3a, en el cuarto segundo será 4a y así sucesivamente va aumentando de 1 en 1 en virtud de la aceleración por cada segundo que pasa, cuando el vehículo parte del reposo. Fíjense la importante relación que estamos relacionando, cómo varía la velocidad en virtud de la aceleración. Si nosotros analizamos la distancia, a ver, nosotros sabemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esta es la ecuación que hemos visto anteriormente. Hemos visto las 4 ecuaciones para el MRV. ¿Ok? Entonces, para hallar la distancia, si nosotros utilizamos esta ecuación, nosotros decimos lo siguiente. A ver, la velocidad inicial. ¿El auto presenta una velocidad inicial? Sí, pero ¿cuánto vale? 0. Si su velocidad inicial es igual a 0, 0 multiplicado por cualquier tiempo nos va a salir 0. Y por lo tanto, simplemente nos queda la suma, ¿no? Que es de a medios por t cuadrado. O sea, quiere decir que cuando un vehículo parte del reposo, la distancia que recorre en cualquier tiempo solamente va a depender de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Solamente de esto va a depender la distancia que recorre. Entonces, reemplazando datos,
para un tiempo de 1 segundo, entonces t vale 1, ¿cierto? 1 al cuadrado, 1. 1 por a medios nos sale a medios. Quiere decir que la distancia en el primer segundo es igual a medios. Y la distancia durante los 2 segundos, en vez de t coloco 2, 2 al cuadrado, 4, sería en conclusión 4a medios. Y la distancia que recorre durante los 3 segundos, de la misma manera, en vez de t coloco 3, porque son para un tiempo de 3 segundos, 3 por 3, 9, porque es 3 al cuadrado, por lo tanto será 9a medios. Notemos cómo la distancia por cada segundo que pasa va avanzando en virtud de a medios, 4 a medios, 9 a medios, y así sucesivamente va a ir incrementándose la distancia por cada segundo. Observemos el siguiente paso. Esto me representa el primer segundo de su movimiento. El primer segundo del movimiento está comprendido entre el tiempo 0 y el tiempo de 1 segundo. Y podemos decir también que tenemos un segundo del movimiento. El segundo del movimiento comprende entre 1 segundo y 2 segundos, que no es lo mismo decir 2 segundos del movimiento que el segundo del movimiento. El segundo del movimiento solamente hay 1 segundo, ¿cierto? Porque entre 1 segundo y 2 segundos hay un intervalo de 1 segundo y eso lo llamamos el segundo del movimiento. De la misma manera, tenemos el tercer segundo del movimiento. El tercer segundo del movimiento está comprendido entre el 2 segundos y 3 segundos. Este intervalo entre 2 segundos y 3 segundos me representa el tercer segundo del movimiento. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice o alguien pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre un vehículo en el tercer segundo del movimiento? Solamente es esta distancia, que es muy distinto que dijeran cuál es la distancia que recorre el vehículo en 3 segundos. La distancia que recorre el vehículo en 3 segundos sería pues 9 a medios, que es toda esta longitud. ¿Ok? Entonces, hay que entender qué es el primer segundo del movimiento, segundo del movimiento, tercer segundo del movimiento, luego vendrá el cuarto segundo del movimiento, que estamos analizando segundo por segundo, tramo por tramo. Entonces, dicho esto, nosotros podemos decir que en el primer segundo del movimiento recorre una distancia y la distancia que recorre será a medios. Claro, porque de 1 es a medios, por lo tanto, en el primer segundo del movimiento recorre a medios. Ahora, observemos, durante los 2 segundos, que es la distancia 2, recorre 4 a medios, que es todo esto. O sea, 4 a medios son 4 mitades. Si ya tenemos una mitad, ¿cuántas mitades nos quedan para cubrir la distancia del segundo? Sería 3 a medios, ¿cierto? 3 a medios más a medios nos da 4 a medios. Quiere decir que la distancia que recorre el vehículo en el segundo de su movimiento es 3 a medios. Y si nosotros queremos saber cuál es la distancia que recorre el vehículo en el tercer segundo de su movimiento, podemos decir que es 5 a medios. ¿Cómo hemos obtenido 5 a medios? Fácil. Si toda la distancia de los 3 segundos, que es de 3, es 9 a medios, ¿ok? 9 a medios, y de 2 ya vale 4 a medios. Si ya tengo 4 a medios, ¿cuánto me falta para 9 a medios? 5 a medios, pues, ¿no? 5 mitades. O sea, si ya tenemos 4 mitades, ¿cuánto nos falta para 9 mitades? 5 mitades, 5 a medios, ¿ok? O sea, quiere decir que en el tercer segundo recorre 5 a medios. Pero interesante, observemos esta relación. En el primer segundo de su movimiento recorre a medios, en el segundo de su movimiento recorre 3 a medios y en el tercer segundo de su movimiento recorre 5 a medios. Fíjense que la distancia que recorre por cada segundo, de segundo a segundo, está aumentando en virtud a los números impares, 3 a medios, 5 a medios. En el cuarto segundo de su movimiento recorrerá 7 a medios y en el quinto segundo de su movimiento recorrerá 9 a medios y así sucesivamente va a ir aumentando. Por último, no es lo mismo decir que la distancia en el tercer segundo
es 5 a medios, que la distancia en los 3 segundos es igual a 9 a medios. Esto quiero que diferencien bastante, porque si me piden la distancia en el tercer segundo, solamente me están pidiendo cuál es la distancia que comprende entre el tiempo de 2 segundos y entre el tiempo de 3 segundos. O sea, el tercer segundo obviamente es un segundo, ¿ok? Que me representa el tercer segundo de su movimiento, que es muy diferente que me pidan la distancia durante los 3 segundos, que sería desde el inicio, desde que partió del reposo hasta los 3 segundos, ¿no? Eso sería la distancia durante los 3 segundos. En cambio, 5 a medios solamente me representa la distancia en el tercer segundo de su movimiento. Por lo tanto, si la distancia en cada segundo está en relación de los números impares, nosotros podemos hacer una ecuación si alguien nos pide, pues, hay en la distancia en el enésimo segundo. Por lo tanto, la distancia en el enésimo segundo va a ser igual a 2n menos 1 multiplicado por a medios. Este 2n menos 1, ustedes saben muy bien que es una ecuación de los números impares. Y a medios pues nos representa la proporción de la distancia de segundo tras segundo, ¿no? A medios, 3 a medios, 5 a medios y así sucesivamente. Donde, ¿qué es n? N nos representa el enésimo segundo y d sub n me representa la distancia en el enésimo segundo. Por ejemplo, si nos pidieran la distancia en el octavo segundo, entonces sería n tendría un valor de 8, sería 2 por 8, 16, menos 1, 17, ¿cierto? Entonces sería 17 multiplicado por la aceleración dividido entre 2. Entonces, basta que nosotros tenemos como dato la aceleración, podemos hallar la distancia en cualquier tiempo que nos pida. Esto es la ecuación para hallar la distancia en el enésimo segundo. Téngalo en cuenta que esto es válido para el MRUB. ¿Ok? Listo, entonces con esto quedó claro el desarrollo de los ejercicios.